Bueno, el otro día en España se montó la de Dios porque en un conocido programa de entretenimiento invitaron a una cierta TERF. O bueno, por lo menos en mi feed de Twitter no se hablaba de otra cosa. Todo este embrollo me dejó muy pensativa porque lo que yo quería hacer esta semana era hablar de cómo Internet cambió el panorama de los medios de comunicación españoles y el oligopolio de conglomerados que hay hoy. Pero no podía pensar en otra cosa que cómo ese mismo Internet ha cambiado el concepto de famoso por el de influencer. Cómo funciona eso de tener una comunidad que te venera pero al mismo tiempo te exige, y cómo existe ese contenido en el que no hay margen para el error ni para el disenso. Así que bueno, hablemos de todo esto. Primero, ¿qué pasó? En España, Estirando el Chicle es un programa de entretenimiento que lo está petando. Yo sinceramente ni lo escucho ni lo veo, porque si no es self-deprecating humor no me gusta. Pero vamos, que mucha gente lo ve. Ha ganado premios y están en todos los saraos estas dos muchachas que son las presentadoras, así muy majas y buenrolleras. El programa es un tipo talk show con invitados en el que la semana pasada invitaron a dos cómicas y una de ellas... La mujer se dedica en parte a hacer humor de lo queer y lo trans de modo ciertamente horrible. No pienso nombrar a esta persona porque empecé a mirar sus tweets y su Instagram y me empezó a picar el cuerpo, pero vamos, que mal, la señora en general, mal. El caso, Estirando el Chicle se ha posicionado siempre como un programa que apoya y defiende los derechos del colectivo LGTBIQ+. De hecho, una de las presentadoras habla muy abiertamente de su bisexualidad. Y claro, al salir el programa y ver la gente a la invitada, las cosas no salieron bien. Les empezaron a llover las críticas por todo Twitter. Sacaron un comunicado excusándose por ser una charla distendida con la señora. Les salieron aún más críticas porque en verdad ese comunicado es pobre, tibio e insuficiente. Se crearon bulos de su contenido achacándoles que además de apoyar lo transfobo eran racistas, clasistas, en fin, mala gente, y por lo visto también llegaron a recibir amenazas de muerte. Y bueno, que sufrían una cancelación en toda regla. Por el momento, ambas presentadoras están desaparecidas y a la espera de que las aguas se calmen para ver si son oficialmente canceladas por su misma comunidad. Una comunidad que antes besaba el suelo que pisaban las presentadoras. Tener una comunidad. Internet y las redes sociales han democratizado el altavoz que tenemos cada uno al mundo. Hace no tanto, tu capacidad para dar tu opinión se limitaba a las personas con las que te cruzabas en tu vida. Y luego, muy lejos, había grandes estrellas que difundían su mensaje por la tele a miles de personas al mismo tiempo, con grandes equipos y poca variedad. Hoy, todo el mundo tiene voz. Yo, desde mi casa, estoy creando este vídeo, comiéndomelo y guisándomelo yo sola. Y como yo lo hago, lo puede hacer mucha gente más. Así, podemos encontrar todo tipo de entretenimiento y formatos para todos los gustos, gracias a Internet. Ya no estamos hablando de ese presentador estrella que sale por la tele, que sigue un guión en un programa donde todo está preparado y parece salir de una lata. No, esa persona crea su contenido y parece estar hecho para nosotros. Nos gusta, nos encanta, somos sus fans y desarrollamos hasta cierto punto un culto a la personalidad de este influencer. Pero es que además esta estrella es diferente, ya no es ese ser ajeno del que sabemos de su vida privada poco gracias a los chismes de las revistas del corazón. Ahora se siente como una persona cercana. Ese influencer coge su móvil y empieza a compartir su cotidianidad y le pasan las mismas cosas que a nosotros. Y está tan presente en nuestro día a día que al final es como un amigo cercano. Tan cercano que hasta podemos enviarle mensajes, aunque nunca conteste. Y le damos likes y comentamos. Y hay mucha más gente a la que también le gusta y con la que podemos conectar y compartir opiniones, experiencias, sugerencias, y así llegas a pertenecer a la comunidad del influencer. Un espacio abanderado por esa persona creadora en el que te entretienes, pero además puedes ser tú misma para compartir tus opiniones y reacciones con ese creador o con otras personas afines. Todo perfecto gracias al Internet 2.0. Pero entonces, ¿la influencer dirige esa comunidad o pertenece a esa comunidad en igualdad a los demás miembros? He ahí la cuestión. El poder de la comunidad, la cancelación. Tener una comunidad es guay, son fans y te mandan mensajes halagadores, likes, te siguen, te sientes de puta madre cuando recibes tal atención y si tienes bastantes followers puedes llegar incluso a vivir de ello. Puedes hacer programas, conseguir que te den bolos donde vendes entradas, escribir libros, etc. Pero claro, al mismo tiempo la capacidad del influencer de mantenerse depende de esa misma comunidad. Sin los likes y followers, sin la audiencia, un influencer no existe, deja de influenciar. Se es así reina de una comunidad, pero al mismo tiempo se es
esclavo. Lo que produces te hace popular, pero al mismo tiempo te ves sujeta a que sea un contenido que le gusta a tu comunidad, porque ellos tienen poder también. Poder de contactarte a ti para darte su opinión, poder de unirse entre ellos y presionarte, y el mayor poder que una comunidad puede tener es el de cancelarte. La cancelación es una llamada al boicot y a la vergüenza a un miembro de la comunidad por los mismos miembros de su comunidad a causa de violar alguno de los estándares de esa misma comunidad. Una especie de revolución del pueblo sectaria en la que se decide masivamente que esa persona ya no solo no me gusta y dejo de consumir su producto, sino que además persigo que otras personas dejen de hacerlo y que su contenido y él desaparezca. Es dar un escarmiento al influencer que llega muchas veces a rozar lo criminal por acoso y amenaza. La turba no piensa. La comunidad que antes veneraba a su influencer de bandera se convierte en una turba medieval incontrolable que en vez de tirar piedras e ir con las orcas y las antorchas va con los teléfonos móviles armados de tweets, pasando de un día a otro del soy tu fan al me has decepcionado, odio todo lo que haces, te deseo la muerte. Una actitud que, hombre, muy sana y racional no parece, pero estamos en una vorágine alimentada por el sectarismo que facilita Twitter y sus mecanismos de incentivo. Y en esa vorágine déspota revolución del poblacho contra su reina se pierden dos cosas por el camino. Primero, perdemos la realidad de que esos influencers son personas, más allá del ente estrella que nos hemos creado en la cabeza. Y como personas son seres complejos y contradictorios que pueden pensar una cosa y al mismo tiempo la contraria. Contener multitudes y cambiar de opinión es parte de ser un ser humano. Pero es que, además, el ser humano se equivoca. Todos nos equivocamos. Y por otro lado, perdemos la capacidad de ver que esa persona que tanto nos gusta, de la que estamos tan cerca, que parece nuestra amiga, al final no lo es. Es una persona que crea un producto para ganar popularidad y o dinero. Un producto que nos puede gustar más o menos y del que el influencer puede estar más o menos orgulloso, pero del que la comunidad no somos dueños, porque por mucha unión y armonía y apoyo mutuo que haya, el contenido no es de la comunidad, pertenece a la persona que lo crea, al influencer, que es libre de hacer lo que crea conveniente. Pero es eso, la turba no piensa, la mueve el odio y el tumulto y la viralidad. Ha hecho algo horrible ese influencer y es imperdonable. Y no solo voy a ignorarle, sino que voy a destruirle, porque se lo merece por lo que ha hecho. Se lo merece por lo que ha hecho. No me corresponde a mí valorar si estas dos mujeres merecen o no la cancelación, especialmente porque soy hetero. Yo no siento ni padezco que uno de los espacios que se abanderaba de ser seguro para la gente trans se haya transformado en un altavoz de promoción para una señora tan beligerante contra uno de los, sino el colectivo más vulnerable de toda la comunidad LGTBIQ+. Y por otro lado, creo que sería de mencionar esta diana que se tiene por parte de la izquierda o del feminismo para tirar por tierra un trabajo de años por disentir o equivocarse, porque estos movimientos de pensamiento parecen ser monolíticos y perfectos, y hay personas por ahí juzgando quién les puede pertenecer o no y dando carnets. Eso sí, con lo beligerante que es el discurso de la señora, sinceramente que no sé cómo estas personas tan listas y entrenadas en el mundo de la comunicación en redes no se lo vieron venir. Han dado un espacio y han dado un altavoz a una persona que hace humor mofándose en contra de parte de su comunidad para hablar alegremente de trivialidades. Y claro, la cuestión ahí sería si se puede pasar de puntillas sobre las partes conflictivas de una persona que van contra los derechos humanos y dejarla participar en un espacio seguro. Y según mi criterio, no, claro que no. Ni el odio se puede dejar en la puerta, ni se puede dar espacio y altavoz para hablar de trivialidades a emisores con discursos tan tóxicos, porque al final se da más visibilidad a esa persona y a su discurso. Yo, vamos, hasta la semana pasada no tenía ni puta idea que existía esta señora. Pero claro, quizás eso que achaca a esta cancelación de que esa persona no debería de haber sido nunca invitada tampoco sea la solución. La burbuja. No invitando a esta persona hace que el espacio continúe siendo seguro para la comunidad, pero al final también se crea una ficción de falsa seguridad, ¿no? Es un contenido que está como en una burbuja, aislado de lo que es incómodo, que no se ve ni se oye. Un contenido de trinchera que existe dentro de su propio concepto y es aceptado y cómodo para todos. La vida es feliz, cómoda y segura adentro, pero que obvia el hecho de que, igual que existe esa burbuja, hay muchas otras burbujas que tienen sus propios discursos arropados por su propia comunidad. Y con esto de vivir en esta burbuja ganamos en intolerancia, porque no estamos acostumbrados
acostumbrados a lo diferente y ganamos en sectarismo, radicalidad y ceguera. La burbuja crece y se retroalimenta de su propio discurso y seguidores, pero no confronta otras realidades, ni otros pensamientos, ni ideas. Al final, creo que dejando fuera a una persona porque te incomoda su discurso, consigues lo mismo que invitándola a hablar solo de trivialidades. No cambiamos, no mejoramos. Hablando se entiende la gente. Yo creo en eso de que hablando se entiende la gente y por eso creo en esto que hago ahora mismo aquí. Esto de decir lo que pienso y de dar mi punto de vista y de haber hecho como el trabajo de búsqueda de información y de pensamiento de otras personas. Cuando conversamos, cuando discutimos con otras personas o leemos o escuchamos lo de otras personas, conocemos cómo piensan, cómo son y qué sienten. Nuestro conocimiento del mundo se expande y crecemos y entendemos mejor. Tan mejor que podemos llegar a confrontar las ideas que tenemos y cambiar de opinión. Creo que cuando se invita a alguien a un programa, si tiene un discurso incómodo, se le debe de preguntar por ese discurso. Se le da un espacio y una altavoz, así que hable de su discurso incómodo desde un sitio no hostil ni de ataque y que tenga la oportunidad de defender su posición y del mismo modo de que se la arrebatan. Si la persona decide libremente no acudir al espacio y quedarse en su burbujita, pues literalmente es su problema. Y también es posible que se creen momentos intensos e incómodos, pero siempre se aprende más hablando y escuchando que callando. Y sí, en el peor de los casos, la persona en cuestión se puede poner a la defensiva, se puede enfadar, estallar, pero al final es ella quien se pone en ridículo. Siempre es mejor mostrar cómo una persona que no defiende los derechos humanos está sosteniendo lo imposible al punto de ponerse en ridículo, que luego vaya esgrimiendo el papel de víctima. Yo creo además que esto se puede hacer con todo tipo de personas, que pueden defender todo tipo de discursos e ideas de mierda. Y no, esto no es blanquear su discurso desde mi punto de vista, es justamente confrontarlo, combatirlo, es ponerlo en cuestión y hablar de ello. Pero bueno, esta es mi opinión de buen corazoncito, que quiero pensar que si algo se habla con tranquilidad en espacios no hostiles, se pueden comprender otros puntos de vista y llegar a cambiar de opinión. No sé, lo mismo soy demasiado idealista. Pero, ¿qué piensas tú de esto? Agradecería que me dejaras un comentario con tu opinión y poder debatir de ello, que vamos, mi pareja ya está cansada de oírme hablar del tema. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo y pues compártelo si te apetece. ¡Vale, chao! Y en esa vorágine déspota de revolución del poblacho contra ¡me cago en la puta ambulancia!